Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Let's go. Todos en algún momento de nuestras vidas debemos tomar decisiones importantes que estudiar, aceptar esa oferta de trabajo, quedarte donde estás, seguir con tu pareja, separarte. Saber escoger lo que más nos conviene es una de las cosas más difíciles de la vida. Y hoy el artesano quiere enseñarnos un cuadro que nos puede ayudar a elegir cuando las dudas nos asaltan y nos bloquean. Pablo Ortiz de Zárate, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, y la obra de arte que nos traes hoy está además en Madrid, ¿no? En el Museo del Prado. Está en una sala muy especial del Museo del Prado. Es un cuadro que pasa un poco desapercibido, camino del Jardín de las Delicias. Es el paso de la laguna Estigia del siglo XVI, del artista flamenco Joaquim Patinir. Cuando os lo describa va a entrar en vuestra lista de favoritos porque es una cosa maravillosa. El paso de la laguna Estigia de Joaquim Patinir. Sí. Venga, describe. Hay que describirlo muy bien porque especialmente para aquellos que no lo estén viendo ahora mismo, es un poco complejo. Vamos por pasos. Es un paisaje y lo que vemos en mitad de ese paisaje es la laguna Estigia, es un lago. Esto es una historia mitológica. Es la historia de Caronte. Justo en el centro del lago vemos a un hombre con una barca que es Caronte, que es, según la mitología, el responsable de llevar las almas humanas, una vez hemos muerto, al Hades, al otro lado, al más allá, ¿no? Y eso es lo que está haciendo, porque si te fijas, ahí tenemos a Caronte, un gigante, remando, y está en la barca llevando a un hombrecito pequeño que está ahí desnudo, que es el alma humana. Y vemos que han llegado a una encrucijada. Esto es muy importante. Está cruzando la laguna Estigia y está justo en un momento en el que hay que decidir entre dos ríos. Se abren dos ríos, dos caminos diferentes. A derecha e izquierda. Exacto. Hay uno a la izquierda que claramente nos lleva al paraíso porque ves, está con ángeles, es un sitio precioso, hay unicornios, precioso, lo mejor. Y al otro lado, a la derecha, hay un río que claramente nos está llevando al infierno, porque ahí vemos llamas, gente sufriendo, siendo torturada, lo peor. Lo más importante, está haciendo Patinir aquí una mezcla entre la mitología grecorromana, Caronte, pero también la tradición cristiana, que nos lleva al cielo o al infierno. El ser humano, el alma humana que va en la barca, puede elegir a dónde quiere ir como destino final. Es un poco la moraleja. Todos podemos elegir con nuestros actos en la vida hacia dónde queremos ir, al cielo o al infierno. Claro, pero si el humano es quien tiene la libertad de elegir hacia dónde quiere que le lleve el barquero, hacia el cielo o al izquierdo, la elección parece obvia. Claro, porque nosotros vemos muy claramente que el río de la izquierda hacia dónde nos lleva es al paraíso. Sin embargo, el río de la derecha a donde nos lleva claramente es al infierno. Pero, ya sabes, aquí lo repito, soy muy pesado, siempre cuando vemos un cuadro hay que fijarse en tres elementos fundamentales. En los cuadros clásicos, figurativos, hay que fijarse en los ojos de los personajes, qué hacen con sus manos y siempre algún objeto que nos da pistas. Fíjate en los ojos del protagonista, que es el alma humana, el hombrecillo que puede elegir hacia dónde quiere ir. ¿Hacia dónde está mirando? Claro, está mirando hacia el infierno. Hacia la derecha, hacia el infierno. Y si te fijas en las manos de Caronte, lo que está haciendo con las manos es remar. Y si te fijas, está remando, la barca va claramente también hacia la derecha, hacia el infierno. Es decir, el humano que puede decidir su destino final, en la encrucijada de caminos, elige finalmente ir al infierno. Pero mucho sentido no tiene, Pablo, porque si el alma humana es libre de elegir su destino eterno final, ¿por qué quiere sufrir yendo al infierno? Claro, aquí está la clave. Aquí es donde se queda todo el mundo. Dice, bueno, pues elige el infierno por alguna razón. Pero tú imagínate, claro, en los cuadros tenemos que meternos en la piel de los personajes. Tú imagínate que estás dentro de la barca, que eres ese alma humana que tienes que decidir tu destino final. Desde donde él está, no puede ver a dónde lleva cada uno de los ríos.
porque nosotros desde nuestra posición sí que vemos el infierno y el paraíso al final, al fondo, Sí. pero él los tiene en la espalda. Cuando levanta la cabeza para hacer su elección y mira a los lados, él solo ve la mitad inferior del cuadro, que es la entrada de los dos ríos. La mitad superior, que es lo que nos demuestra dónde está el infierno y el paraíso, Sí. él no lo puede ver. Solo ve las entradas de los ríos. Y ambas entradas, tanto a la izquierda como a la derecha, son igualmente preciosas. Dos paisajes maravillosos. Sí, los dos paisajes, y además que se ve en el cuadro, si para él las entradas de los dos ríos son igual de bonitas, ¿por qué, insisto, elige la que va al infierno? Claro, aquí es donde tenemos que mirar el tercer elemento fundamental. Los ojos y las manos nos dicen que quiere ir al infierno, Sí. pero hay un objeto que nos da pistas, una cosa. Fíjate en la entrada de la izquierda, la entrada del río que lleva al paraíso, está Sí. llena de rocas. Te fijas que la costa es muy rocosa, Sí. hay piedras en mitad del río, Sí, y en el otro lado la entrada es facilísima y preciosa. sí, una pequeña bahía, sí. Claro, ¿qué piensa el humano? Él, como no ve lo que tiene detrás, él dice, bueno, esta entrada rocosa llena de piedras yo no quiero ir ahí, porque puedo chocar, puedo hundirme. Asume, esa es la entrada del infierno, porque es muy peligrosa y difícil. La otra entrada, que lleva al infierno, en realidad, pero es tan bonita y tan sencilla que dice, voy a elegir esa. Elige el camino fácil porque cree que va a ser lo mejor. Pero nosotros, desde donde estamos, vemos que hay una trampa. El camino que al principio parece fácil termina en el infierno y el camino que al principio parece muy difícil acaba llevándole al paraíso. Y es una manera, ¿tú crees, de decirnos que las apariencias engañan, ¿no? Que elegir el camino fácil del pecado nos llevará al infierno y que el camino que lleva al paraíso, que el camino que lleva a Dios, va a ser más difícil, pero que al final está la recompensa. Claro, aquí está el mensaje profundo. Tú cuando ves el cuadro ves un simple paisaje, pero cuando te fijas en todos estos elementos te das cuenta de que aquí hay un mensaje religioso. Nos está diciendo lo que has dicho. Solemos elegir el camino fácil, pero el camino fácil del pecado al principio es muy bonito, pero luego acaba llevándote al infierno. Y si llevas una vida difícil, la entrada rocosa, complicada, vale, es más peligrosa. Ser la vida virtuosa del buen religioso es más complicada, pero al final tiene su recompensa. Esto también, y esto es lo más maravilloso del cuadro, lo podemos ver desde el punto de vista laico hoy. O sea, fuera de la religión. Fuera de la religión, esto lo que nos está diciendo es, nosotros los humanos siempre nos empeñamos en elegir el camino fácil. El camino fácil, la entrada bonita de este cuadro, acaba llevándote a problemas, acaba llevándote al infierno. Solo cuando elegimos la entrada difícil y rocosa, vale, es más peligrosa, hay que trabajar duro, nunca sabes si va a salir bien o no, pero cuando te esfuerzas en la vida, al final acabas llegando a tu paraíso personal, acabas teniendo tu recompensa. Fíjate cómo cuando observas muy bien un cuadro como este o cualquier obra maestra, acabas descubriendo mensajes ocultos que no sabías que estaban ahí y que nos ayudan a tomar, en este caso, buenas decisiones. Eso es lo grandioso del arte y de cuadros como este. Lo podemos usar como un compañero para echarle ojo de vez en cuando y que nos recuerde lo importante que es tomar buenas decisiones en la vida. No coger el camino fácil, sino el difícil. Esto para jóvenes o estudiantes, por ejemplo, está muy bien. Sí. No siempre una tarde viendo la tele o jugando a videojuegos o vagueando, al final te lleva al día siguiente a suspender. Cuando te esfuerzas, acabas sacando rédito. Pues todo esto en este solo cuadro, que además de esta historia que cuenta, a mí me llama mucho la atención el color azul de este cuadro. Es una especie de azul así con tonos turquesa que es espectacular. Eso es lo que más llama la atención de este y de todos los cuadros de Patinir, porque él usa un azul, bueno, es un azul tan especial que ha acabado denominándose azul Patinir, uno de los colores más especiales de la historia del arte, que él lo hizo como sello propio. Ves que va cambiando del azul claro, se convierte en turquesa en algunas zonas, blanquea un poco hacia el final. Esos diferentes tonos de azul son muy difíciles de conseguir. Se obtienen de un mineral llamado azurita, no confundir con la lazurita, que es de donde se saca el lapislázuli, otro tipo de azul del que ya hablamos. Esta es azurita, un mineral que se encontraba
sobre todo en las montañas de Alemania, por eso a veces se le llama azul de Alemania o azul de montaña, y es muy difícil de trabajar, porque cuando tú mezclas este mineral azul con los óleos, con diferentes aceites para conseguir la pintura al óleo, se producen a veces reacciones químicas que lo cambian de tono, lo pueden llevar a un verde, a un turquesa, y él, al parecer, Patinir perfeccionó estas reacciones químicas y consiguió una completa gama de diferentes azules hasta verde turquesa con este mineral, la azurita. Simplemente producir este color ya es muy complicado y por tanto ya hace que estos cuadros sean una joya. Y hay una cosa que es que este juego de azules transmite paz. Tú miras el cuadro, cuanto más lo miras, es un cuadro relajante. Eso nos pasa mucho, ¿no? Tú estás en este cuadro, lo ves y te quedas obnubilado con ese azul y estás como que te absorbes. Sí. Estás como acunado, no quieres irte. Pasa muchas veces, tú no quieres despegar la mirada de ese azul tan increíble porque es único. Pero hay otra cosa más, además del azul, hay una cosa que vemos en el cielo. Si tú te fijas, te he traído varios paisajes de Patinir, y en todos ellos, en el horizonte, al final, en el cielo, más allá del horizonte, ves que hay como una explosión de brillo blanco. Sí, como de luz. De luz, una explosión de luz que hay más allá. Esto es un sello de este artista, de Joaquín Patinir. Alejandro Vergara, que es probablemente el mayor experto en Patinir que hay, que es conservador del Museo del Prado, interpreta esta explosión como un mensaje de esperanza. Y yo estoy muy de acuerdo. Habla de una llamada a no rendirnos, ¿no? Tú ves este paisaje, a lo lejos hay algo que está ocurriendo más allá de las montañas, más allá del horizonte. Es una luz brillantísima que te está prometiendo algo maravilloso, pero que tú no sabes lo que es. Es una invitación a, venga, no te rindas, eso está muy lejos, el camino va a ser duro, pero cuando llegues ahí hay algo esperándote, hay una esperanza en esta vida de sufrimiento que te va a dar algo de alegría. Esto se puede ver como un mensaje religioso, es decir, nos está diciendo, si sigues el camino de Dios, al final, en la otra vida, llegarás a esa luz luminosa que es el paraíso o el cielo, pero también se puede ver desde un punto de vista laico emocional. Lo podemos leer hoy como esa promesa de, por muy dura que sea la vida, al final hay algo ahí que te está llamando, que es maravilloso. No sabes lo que es, pero no te rindas. Sigue, por muy mal que lo estés pasando, sigue, porque tienes ahí esa promesa, esa esperanza de que en algún momento descubrirás, si te esfuerzas y si continúas y si no te rindes, esa luz maravillosa que tienes más allá del horizonte. Es esa expresión de la luz al final del túnel, que está todo oscuro y que al final del túnel ves la luz. Y al final, con este cuadro, además de la historia, de las decisiones importantes, es un cuadro que también te ayuda a sobrellevar o incluso a consolarnos en los momentos duros. Sí, es como, yo lo veo como trocitos de esperanza enmarcados sobre lienzo, ¿no? Sí, sí. Y esto es el gran poder del arte. El arte juega con la belleza, en diferentes concepciones de la belleza, pero en realidad intenta impresionar nuestros sentidos y nuestras emociones para darnos esperanza. Tú cuando ves algo hermoso, espectacular, eso te inspira, te da una energía positiva, una esperanza para entender que en la vida puede haber cosas positivas. Tendemos a estar rodeados de cosas grises. La vida en general es dura y difícil. Un cuadro es una pequeña ventana a esa esperanza. Te muestra que puedes imaginar cosas mejores, porque en la vida hay cosas mejores. Son esa pequeña luz al final del túnel. Y me llama la atención, Pablo, que todos los cuadros que me has traído de Patinir son paisajes. ¿Él estaba especializado en este tipo de pinturas? Sí, y además podemos decir que Joaquín Patinir es el inventor de la pintura de paisajes. Es la primera persona, esto lo cuenta Alejandro Vergara, que lo sabe todo de Patinir, la primera persona que decide usar el paisaje como lo más importante del cuadro. Ya había habido gente que había pintado paisajes, pero eran simplemente decoraciones al fondo, algo secundario. Y él, que vive en Flandes en el siglo XVI, decide usar el paisaje como el elemento fundamental, por primera vez en la historia. Esto es muy interesante porque pasa en Flandes y porque pasa en el siglo XVI. Pasa allí porque era la zona más rica de Europa, probablemente, del mundo. Y claro, donde hay dinero,
ahí el arte florece. Había Claro. muchos ricos que buscaban cosas nuevas, entonces los pintores se esfuerzan, se rompen la cabeza por encontrar cosas diferentes para alimentar ese mercado. Entonces a Patinir se le ocurre, pues bueno, ¿por qué no hacer del paisaje el tema fundamental? Añado luego historias en el paisaje, pero ¿por qué no mostrar la naturaleza como el elemento fundamental del cuadro? Y luego hay una cosa, porque es verdad que hemos puesto mucho en valor el color de los cuadros, no solo por el azul, sino por esa explosión de luz que hay al final en el horizonte, pero consiguen los cuadros que me has traído ese efecto de profundidad perfecto. Yo no sé si tenía algún truco para conseguir la perspectiva. Usa dos trucos. Primero, hay una mezcla de dos perspectivas. Fíjate que los elementos del primer plano, los árboles, las personas, lo que está más cerca está visto desde el frente. Sí. Sin embargo, lo que hay al fondo, el paisaje, está visto desde arriba. Entonces, al mezclar estas dos perspectivas, crea una sensación extraña de mareo que hace que parezca más profundo todo. Y luego además usa los colores. Ya sabes qué, los colores cálidos como que saltan, se acercan a nosotros, y los colores fríos dan la sensación psicológicamente de que se alejan. Por lo tanto, si te fijas en sus paisajes, y esto lo usan muchos artistas, la parte de abajo, que es lo que está más cerca de nosotros, tiende a ser marrón, color cálido, que se nos acerca. Sí. Lo que hay en la mitad del cuadro suele ser verde, un color más frío, que da la sensación de alejarse. Y el azul está en el horizonte, justo al final. Como es un color mucho más frío, da una sensación óptica de que está muchísimo más lejos. Por eso, con esta gradación de colores, tenemos la sensación de más profundidad. Y por eso sus paisajes, junto con el azul maravilloso, tienen esa sensación de que te puedes perder ahí para siempre y reflexionar y acumular esperanza. ¿Todos los que has traído, los cuadros, se pueden ver en el Museo del Prado? Todos, porque el Museo del Prado tiene la mayor colección de Patinir del mundo. 4 cuadros de Patinir juntos en la misma sala. Os recomiendo que vayáis allí. Entrad y os vais a salir recargados y revitalizados, os lo aseguro, porque este azul es único. Después de la jornada electoral de ayer, a lo mejor a más de uno le convendría pasar por esa sala y ver los 4 cuadros juntos. Pablo, gracias. Gracias a ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.